mis alumnos de cuarto año de secundaria del curso de álgebra. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar a continuación? Las derivadas. Estemos muy atentos a las indicaciones el día de hoy. Bien, la derivada de una función f en el punto x, que se representa como f', se define de la siguiente manera. Si el límite existe. f' de x es igual al límite cuando la variación de x se detiene a 0, ¿no? Aquí podemos ver la variación. Entonces será la función de x más la variación menos la función en x, dividida entre la variación. Con esta definición vamos a resolver algunos problemas también, pero tenemos ahora que reconocer primero los teoremas. ¿Cuál es la derivada de una función cuando es una constante? Entonces vamos a decir que f' de x es igual a 0. ¿Qué pasa si la función es x o un término lineal? Entonces la derivada de x va a ser igual a 1. ¿Qué pasa si esa variable tiene un exponente? Esto será la derivada de x, va a ser igual a n por x a la n menos 1. Esa va a ser la derivada. Muy bien, ahora sí tenemos la siguiente. Si tenemos una función g de x, si está multiplicando una constante por una función, g de x va a ser igual a ¿quién? La respuesta c por f derivada de f de x. C por derivada de f de x. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando es una suma de funciones? Entonces simplemente aquí vamos a decir que h de x va a ser igual a la derivada de la primera más o menos. Eso va a depender de que sea positivo o negativo. G de x, la derivada también. Muy bien. Listo. Ahora, para una multiplicación sí ya va a ser diferente. Para una multiplicación sería, vamos a escribirlo acá. Veamos, vamos a escribirlo por acá. Sería h de x va a ser igual a f de x, la derivada por g de x, más, en este caso, más f de x por g de x. Entonces, la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. ¿Ya? Esas son las propiedades que utilizamos ahora para las derivadas. ¿Y qué vamos a tener ahora para una división de un cociente, una derivada de un cociente? Es un poquito más extenso, ¿no? Entonces sería, vamos a empezar por el denominador. El cociente va a ser g de x al cuadrado. ¿Ya? G de x al cuadrado. Listo, entonces empezamos. A ver, por acá será h, la derivada va a ser igual a ¿quién? Primero vamos a decir f de x, g de x. Mira, de esta forma vas a recordártelo más rápido. F de x y g de x. ¿Listo? Entonces vamos a tener la primera normal y la segunda la derivada. Aquí sería lo contrario, ¿no? La derivada de la primera y la segunda normal. Muy bien, pero esas no son todas las propiedades. Falta todavía ahora uno. ¿Qué pasa si aparece el número e? Entonces sería f de x va a ser igual a ¿quién? A lo mismo, ¿no? A e a la x. Muy bien, a e a la x. ¿Y qué pasa si es un logaritmo natural? Entonces la derivada será f de x va a ser igual a 1 sobre x. Muy bien, esas son las propiedades que tenemos que recordar para resolver los ejercicios. Bien, en la primera pregunta me dicen hallar la derivada de 1 sobre x más 2 usando la definición. Entonces acá se van a diferenciar la solución de problemas, ¿ya? Yo puedo usar los teoremas
pero el problema en específico me dice usando la definición. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a utilizar esta definición para desarrollar, o sea, con los límites. Vamos a decir que la variación de x va a ser igual a h. Entonces tendríamos que la derivada de x es igual al límite, ¿correcto? De h, vamos a decir cuando h tiende a 0. Pero tenemos aquí primero la función con la variación. ¿Cuál es esa función? La función será 1 sobre x más h más 2. ¿No? Era la función normal, era con x, ahora es h. Menos, por acá tenemos la función normal. ¿Quién es la función normal? 1 sobre x más 2. ¿Listo? Entonces, en la primera, ¿en qué consiste? La variable x va a tomar el valor de x más h. X más h más 2. ¿Listo? Todo eso ¿sobre cuánto? Sobre una h, que es lo que va a representar la variación. Muy bien, entonces para desarrollarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar esta forma de solución. A ver un poquito más acá, vamos a colocarlo ahí. ¿Listo? Mínimo común para que todos tengan el mismo denominador, ¿no? Entonces aquí sería x más h más 2, es una forma de desarrollar, usted lo puede hacer en aspa, es lo mismo, x más h más 2, listo, en el numerador y en el denominador, y aquí vamos a multiplicarle por cuánto, por x más 2, por x más 2, aquí también por x más 2, muy bien. Ahora sí, si ya tenemos esto, en el denominador no multiplicamos por nadie, así que vamos a continuar por acá. La derivada de x con el límite cuando h tiende a 0. Veamos por aquí qué sucede en el numerador. En el numerador sucede que x más 2 menos x menos h, más por menos es menos 2. Todo eso sobre una multiplicación, ¿sí o no? Una multiplicación todavía. ¿De quién? De dos factores. ¿Cuáles son esos dos factores? X más h más 2 y el otro es x más 2. Listo. Todo eso sobre h. Muy bien. Todo eso sobre h. ¿Ya está? Ya vamos dándole alguna forma. ¿Qué se cancela por acá? Tengo yo más 2 y menos 2. Tengo más x y menos x. ¿Correcto? Ya está. Ahora vamos a continuar por este lado. Por aquí. Continuamos. Decimos que la derivada de x es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De menos h. Ahora aquí vamos a colocar un 1, ¿no? Para que veamos la multiplicación. Menos h por 1, menos h por 1, y acá va a ser h por estos dos. Así que la h se va a cancelar. Recordar eso. Vamos a hacerlo completo por acá. Sería menos h. ¿Por quién? Porque estoy multiplicando este extremo con 1. Y después estos medios se van a multiplicar. Entonces sería menos h por 1. Y en el denominador estaría quedando h, que va a multiplicar a x más 2 por x más h más 2. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Aquí se cancela y tenemos que f de la derivada de x es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De menos 1 sobre x más 2 por x más h más 2. Muy bien, es momento de evaluar. Entonces sería por acá cuánto. Si h vale 0, aquí sería la respuesta f de x directo ya al momento de evaluar. Si esto vale 0, entonces quedaría menos 1 sobre ¿quién? Sobre x más 2 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. X más 2 al cuadrado, ¿por qué? Porque h vale 0. X más 2 con x más 2, x más 2 al cuadrado, menos 1.
puede quedar la respuesta ahí, o también de acuerdo a la alternativa, puede ser esta también la respuesta. Derivada de x es igual a menos x más 2 a la menos 2. De acuerdo a la alternativa, la sugerencia es no dejarlo en fracción, ¿no? La sugerencia es dejarlo en términos sin denominador. Muy bien, esa sería la respuesta entonces para el primer problema. Bien, segundo problema, un poco para entender cómo desarrollar un ejercicio de derivadas usando la definición, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, mira el límite de h cuando tiende a 0. Recuerde que aquí adelante debe ir la modificada, quiere decir que x más h debe ir aquí. Y aquí debe ir igual, o sea, la misma ecuación que está aquí, o sea, x al cubo menos 2ax. ¿Correcto? Esto no ha cambiado, es lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí solamente, en vez de colocar la letra x, voy a colocarla x más h al cubo menos 2 veces a, y aquí va a ir x más h. ¿Te das cuenta? Solamente eso es lo único que tiene que cambiar aquí. X más h, x más h. ¿Listo? Ya está. Entonces, de esta forma vamos a desarrollar el problema más rápidamente, ¿no? F, la derivada de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 en la parte superior. Comenzamos entonces en la parte superior. Dice que esto es un binomio al cubo. Entonces, para hacerlo, aquí sería el primero al cubo, x al cubo más el triple de x al cuadrado por h más el triple de x por h al cuadrado más h al cubo. ¿Correcto? Ese es el desarrollo del binomio al cubo. Menos la multiplicación 2ax y más por menos 2a, 2ah. Listo, ya he terminado con la primera parte, vamos a la siguiente. Recuerda que cuando hay un signo negativo, cambio de signo. Menos x al cubo, menos por menos más 2ax. Muy bien, todo eso sobre, a ver, vamos a colocar nuestra línea de fracción aquí, todo eso sobre h. Bien, es momento de simplificar. ¿Quiénes se van? Veo menos x al cubo con x al cubo. ¿Hay algo más? Más 2ax menos 2ax. ¿Hay algo más? Tenemos h cubo, no, ya no tenemos nada más, entonces vamos reduciendo esa expresión. La derivada de la función será el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 3x cuadrado h más 3x h cuadrado más h cubo. Todo menos 2a, 2ah sobre una h. Muy bien. Como es sobre una h, entonces quiere decir que a todos le puedo quitar h, ¿ya? Por falta de espacio, entonces vamos a hacerlo de esta forma. A ver, eliminamos una h aquí, eliminamos una h aquí, eliminamos una h, aquí sería cuadrado, y eliminamos una h. De tal forma que aquí nada más en la parte superior vamos a cancelar. Se va esta h, ¿con quién? Con él. Uno de aquí, quedaría 2, y aquí también. ¿Listo? Ahora sí, ya tenemos nuestra expresión, evaluamos. Al momento de evaluar sería derivada de x va a ser igual. ¿Qué es lo que dice? Que la h vale 0. Por lo tanto, si la h vale 0 aquí, se elimina. Si la h vale 0 aquí, se elimina. Por lo tanto, quedaría 3x cuadrado menos 2a. ¿Listo? Entonces vamos a escribir por acá 0, ¿no? 0. Aquí también 0. ¿Listo? Solamente me estaría quedando 3x al cuadrado menos 2a. Esta sería la respuesta al segundo problema con la definición. Bien, para el tercer problema dice hallar la derivada de h de x.
de raíz cuarta de 2x menos 5. Como no me dice la definición, entonces lo voy a desarrollar por los teoremas. Pero entonces vamos a colocar por acá para recordar cuáles son ese teorema que voy a utilizar. H de x, si tengo yo, por ejemplo, aquí x a la n, entonces la derivada será ¿cuánto? Será n por x, y este disminuye, n menos 1. Pero como esta x en este problema tiene una expresión todavía, tendría yo que agregarle a esta propiedad la derivada de lo de adentro, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta también. Veamos entonces, el problema sería h de x es igual a 2x, vamos a escribir 2x menos 5 a la 1 cuarto. ¿Listo? Recuerda entonces, si vas a utilizar esta propiedad del salto, no te olvides que tienes que hallar al final la derivada de lo de adentro. Repito, segunda vez. H de x entonces sería igual 1 cuarto baja 1 cuarto. ¿Por qué? Esta propiedad, ¿no? N baja 1 cuarto. La derivada de esta expresión 2x menos 5, y este 1 cuarto se disminuye en 1. ¿Listo? Pero acá voy a agregar algo. ¿Por qué? Porque tengo que hallar la derivada de lo de adentro primero. Cuando esto sea una x, ahí quedaría, ¿no? Porque la derivada sería 1, pero como es 2x menos 5, su derivada de 2x es 2, menos su derivada de un número, una constante, es 0. Entonces, atento a esto, por favor, ¿ya? Derivada siempre de lo de adentro. Muy bien, entonces aquí sería h de x es igual a 1 cuarto, 2x menos 5 es igual a menos 3 cuartos, ¿no? Por solamente 2. ¿De dónde sale menos 3 cuartos? Aquí. 1 cuarto menos 1, en vez de 1 voy a escribir 4 cuartos, 1 menos 4, menos 3 cuartos. Muy bien, puedo sacar la mitad aquí, podemos sacar la mitad 1, mitad 2, y tendríamos ya simplemente esta respuesta, pero solo es cuestión de la alternativa del problema final. Esto puede ser también 1 sobre 2 raíz, el índice es 4, por 2x menos 5 al cubo, ¿no? El cubo puede estar afuera o puede estar adentro, ahí no hay problema, valdría lo mismo. Y entonces esta sería la respuesta final a este tercer problema. Bien, para la cuarta pregunta vamos a tener que utilizar el teorema de la división, ¿no? Para encontrar la derivada. Entonces le vamos a llamar a esta expresión, a la primera la vamos a llamar g de x y a la segunda la vamos a llamar h de x, ¿no? Es un nombre ahí para poder representar en nuestro modelo. Vamos a tener por acá que la derivada de él, ¿cómo sería? ¿No? Era una división un poco extensa, ¿no? Entonces primero, ¿quién debe ir? Debe ir g de x normal, la primera debe ir g de x, la primera debe ser con su derivada, la segunda debe ir normal menos ahora la segunda normal, y la siguiente con su derivada. Solo es una combinación nada más, ¿no? En el denominador no te olvides que no era derivada del denominador, sino era el denominador sería h de x al cuadrado. Muy bien, entonces en esa fórmula voy a reemplazar. Para no confundirme entonces, vamos a decir por acá, mira, sería g de x. ¿Quién es g de x? G de x es x al cubo más 1, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si de eso me estarían pidiendo a mí la derivada? No te olvides que la derivada de quién es. De una expresión como esta, el exponente baja. Sería 3x al cuadrado, ¿no? 3x al cuadrado. Pero como es x, ahí quedaría nada más 3x al cuadrado más derivada de 1 sería 0, ¿no? 3x más 0. Vamos a colocarlo para recordar. El siguiente sería h de x. H de x, ¿quién es? H de x es x al cubo menos 1. Si a mí me pidieran la derivada, como me dicen en la fórmula, ¿cuál sería?
sería 3x al cuadrado menos 0 también, menos 0. Muy bien, ya tengo mis dos valores, ¿no? Los 4 que están interviniendo en esta fórmula. Ahora las reemplazo. Entonces por aquí sería f de x sería igual. ¿Qué me pide la primera? La derivada, o sea, 3x al cuadrado. Abro paréntesis, la normal, h de x, o sea, x al cubo menos 1. Fórmula menos, y ahora me dice g de x, ¿quién es? G de x es x al cubo más 1. Ahora me dice h, la derivada de h de x. La derivada vale 3x al cuadrado. Eso iría en el numerador, y ahora en el denominador iría ¿quién? Iría h de x. ¿Quién es h de x? Sería x al cubo menos 1, todo eso al cuadrado. Muy bien. Ahora en la parte superior puedo factorizar. Esto es derivada, ¿no? Puedo factorizar. La derivada sería igual a ¿quién? Factorizo el valor 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, abro paréntesis, me quedaría x al cubo menos 1 menos esta expresión, ¿no? Menos esta expresión, pero entonces directamente la voy a colocar con su signo. Más por menos x al cubo, más por menos 1. ¿Listo? ¿A dónde se fue este valor? Aquí está, porque es factorizado, ¿no? Estos dos valen lo mismo aquí. Y al medio, ¿quién va? Ellos dos que están adentro por aquí. ¿Y por qué aquí es más y es menos? Porque más por menos da menos. Muy bien, es momento de cancelar seguramente en el numerador. En el denominador se sigue manteniendo x al cubo menos 1 al cuadrado. Cancelamos por aquí más x al cubo y menos x al cubo. Muy bien, entonces continuamos por aquí. F de x es igual. Menos 1 sería menos 2, ¿no? Menos 2 que va a multiplicar aquí a 3x al cuadrado en el numerador, y en el denominador quedaría x al cubo menos 1, todo eso al cuadrado. La derivada de x entonces sería menos 6 sobre x al cubo menos 1 al cuadrado. Puede quedar así, o también depende de la alternativa, puede quedar de esta forma, ¿no? Menos 6 por x al cubo menos 1 a la menos 2. Esta sería entonces la respuesta al cuarto problema. Muy bien amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra clase. No se olviden de enviar su práctica a la plataforma. Hacemos una aclaración que en las dos primeras preguntas debes usar la definición, de acuerdo a los ejemplos anteriores. En la pregunta 3 estamos agregando una forma de cómo debería llegar la respuesta, ¿no? Y después, al compararlos, vas a encontrar los valores A, B y C. Te pide la multiplicación, o sea, un número entero. Lo mismo en la pregunta 4, ¿no? Hacer primero la derivada, que debe salir de la forma ax por x al cuadrado menos 1, todo eso elevado a la b. Cuando tienes los valores, los comparas y vas a entregar tu respuesta como una multiplicación. Conmigo será hasta la próxima. Chao.